Último bloque de Pinamar News. Está con nosotros Claudio Astolfo, candidato a concejal por Consenso Federal. Claudio, que ya ha sido concejal de Pinamar hace un tiempo atrás y que vuelve a las pistas Sí, políticas. estoy en la pista. Ya hace, a partir un mes antes de las PASO, que pudimos consolidar la lista y buscar todas las representaciones, los avales y demás. Y bueno, estamos y de alguna manera cubrimos los mínimos imponibles, ¿no es cierto?, como para poder seguir participando. Ahora, digo, en un espacio distinto al que nosotros estábamos acostumbrados a verte, ¿no? ¿Y cómo se dio esto? No, lo que pasa es que, bueno, lo que pasa es que el espacio en el cual yo participaba y en el cual yo estaba fue cambiando, se fue radicalizando hacia un sector, hacia una punta, digamos, porque en realidad yo siempre trabajé y estuve con el peronismo, de según la época, ¿no es cierto? Hace que estoy en esto desde el año 90, acá en Pinamar, y comencé mi primera campaña en el 93 con la Liga Federal, con Duhalde Menem, y seguí siempre dentro del mismo espacio. Después, en el espacio que ya en los años 2000, cuando Duhalde llega al poder de vuelta después de la alianza, comenzamos a trabajar ahí, gano mi elección para poder ingresar al Consejo Deliberante. Trabajé con Duhalde después de la mano de Néstor Kirchner y me retiré en el 2007 cuando gana Cristina. Ese espacio lo seguí participando hasta que de alguna manera no me siento totalmente representado en función de que la época, la coyuntura nacional y demás necesita de un planteo de consenso, un planteo de evitar las grietas, y a partir de ahí trato de consolidar un espacio en Pinamar el cual represente el diálogo, el cual represente el consenso, fundamentalmente. Considero que los espacios en este momento o están en el norte o están en el sur, y son muy distantes, y considero que de alguna manera me da la impresión que este proceso, por ejemplo, de las PASO, sirva para aclarar, al menos a la gente, qué es lo que pretende y qué es lo que quiere, porque lo que se representa en función de las elecciones y en función de los actos electorales es que hay como un instinto gregario en la población argentina en donde salta de un punto al otro, ¿no es cierto? Y me da la impresión de que no tiene conciencia de qué es realmente lo que quiere o lo que necesita, ¿no es cierto? Entonces me da la impresión que el proceso es un proceso en el cual se va a necesitar diálogos profundos, buscar consensos los cuales nos permitan llegar a esos objetivos que podamos lograr con el diálogo. Claro, han cambiado, digamos, venimos viendo que cambia a diario, ¿no? El tema de la política, la economía, la justicia, la seguridad, y estar, Sí, por digamos, ejemplo, decir algo hoy y saber que mañana lo que dijiste hoy ya no va a ser. claro, o sea, vos fijate que nosotros tuvimos, bueno, un proceso de consolidación económica que fue la etapa de Duhalde, Néstor Kirchner, Lavagna, como Sí. técnico de toda esa etapa. Después empezó Cristina. Cuando comienza Cristina se le complican las condiciones internacionales, cambia la realidad internacional con respecto a lo que era anteriormente, y a partir de ahí todo lo que es el gobierno de Cristina consolida, digamos, el consumo interno, genera un cepo, cierra las inversiones, cae el ingreso de dólares, ¿no es cierto? Pero consolida un proceso interno de consolidación del bienestar de la población en función de las reservas adquiridas prácticamente en años anteriores. Pero no genera ingreso de dólares, se le complica la macroeconomía, se dedica pura y exclusivamente a la microeconomía.
saltamos a la otra punta, aparece Macri, Macri consolida la macro, ¿no es cierto? Le da, digamos, trata de consolidarlo. Cuando hablo de consolidación de macro, hablo de que trata de llevar las tarifas a los valores reales y quizás un poco más también. Libera el mercado de cambios, trata de meter a la Argentina en el mundo. El mundo lo complica, se le complica toda esa política internacional, tiene que caer en el fondo internacional, en el Fondo Monetario Internacional, donde lo obliga sin duda a tener un contexto en el cual tiene que solucionar los problemas macros del país, ¿no es cierto? Entonces, automáticamente descuida la micro y tiene este resultado electoral. Entonces, estos procesos tienen que servir para decir, bueno, si yo quiero llegar al norte, tengo que agarrar la ruta 41, ¿no es cierto? Y bordear toda la cordillera y tratar de mirarla a ver por dónde la cruzo, ¿no es cierto? Entonces esto es un poco la problemática que tenemos en la Argentina. Y básicamente creo que los espacios políticos actuales no están blanqueando la verdadera realidad de la situación, y a partir de ahí nos encontramos con situaciones sorpresivas como la del otro día, ¿no? Claro, a ver, después del resultado de las PASO, no se puede cambiar un sistema político en 3 meses. Entonces, estos gestos que estamos viendo, que estamos viviendo, bueno, el dólar estable, estaba a la baja, el riesgo país que está más o menos a la baja, que los indicadores financieros están mejorando, ¿va a durar cuánto? Nada. Nosotros tenemos un Porque problema. en 3 meses no podés cambiar eso, ¿no? La mentalidad de la gente que ya votó convencida de que esta persona no tiene que estar más, tiene que venir otra. O sea, y ahí es donde digo, La Baña, en este caso, busca, digamos, su espacio, el Consejo Federal busca su espacio. ¿Qué faltaría como para que la gente se convenza de que ese es el camino real y no los otros 2 puntas, como vos decís? Yo considero que nosotros tenemos una experiencia ya vivida con La Baña como técnico. Creo que es una persona a la cual ha actualizado todos sus conocimientos y demás. Simplemente, para no hacerla tan complicada, necesitamos todo este periodo de 78 días, 75 días, para tratar de esclarecer cuáles son nuestros fundamentos y nuestros principios para poder lograr al menos un consenso de estabilidad y determinar qué es lo que nosotros pretendemos hacer con las coyunturas y las grietas que tenemos en este momento, ¿no es cierto? Pero también hay un planteo de sinceramiento del propio votante, tratando de esclarecer para él mismo qué es lo que él pretende. Si pretendemos declararle la bronca a un sector y mirar a ciegas a otro, es muy difícil penetrar dentro del criterio de esa persona para que esa persona pueda decir, tenga una actitud de apertura y pueda entender qué es lo que nosotros estamos tratando de expresarle, ¿no es cierto? Menudo trabajo van a tener, ¿no? Porque no, claro, sí, obviamente. Hay que convencer a la gente de que, bueno, acá en el caso de Pinamar ustedes tuvieron una interna, no hubo que dirimir entre dos listas. Sí, bueno, esas son cosas de la política, ¿no? O sea, siempre pasa lo mismo en el ámbito de la política, siempre hay pujas internas y situaciones. También un poco las generan los propios referentes provinciales, ¿no es cierto? Porque vos tenés que entender que en esa puja interna dentro de un pueblo, ¿no es cierto?, se genera una lucha y esa lucha en última instancia amontona más votos. Y el referente distrital o el gobernador y demás necesita la sumatoria de votos, ¿no es cierto? O sea, las internas en la política, por lo general no hay interna en los partidos que vienen ganando, o que están consolidados o que están en el poder, ¿no es cierto? Pero después los otros partidos siempre se generan internas, rencillas, que a veces son lógicas porque hay formas o ambiciones distintas, pero también se producen porque son generadas, fundamentalmente, ¿no es cierto? Ahora, lo más importante de todo esto es
tratar de romper la polarización y tratar de que se entienda que con un ámbito de polarización lo único que hacemos es cambiar de persona, ¿no es cierto? De cambiar ni siquiera de actitud hacia el futuro nuestro, sino cambiar de persona. Y en última instancia, las personas que van al gobierno, que van al poder, los elementos en los cuales nosotros, los argentinos, contamos en este momento son muy escasos, ¿verdad? O sea, nosotros estamos en un mundo que está avanzando, que está en conflicto, que tienen problemas de producción, de dónde ubicar sus producciones, donde hay una competencia muy importante entre China y Estados Unidos, porque en última instancia la lamparita que uno necesita y que la podría fabricar porque tiene todas las condiciones Estados Unidos, China se lo hace mucho más barato y mucho más accesible. Entonces nosotros tenemos que tratar de ingresar y jugar dentro de ese estadio, ¿no es cierto? Y eso es lo difícil y necesitamos por sobre todas las cosas generar dólares. Y desde el punto de vista de nuestra alternativa, que es la alternativa del turismo, tenemos que tratar de ser lo más competitivos posibles, porque nosotros es muy probable que sigamos con políticas las cuales generan turismo hacia el exterior y no generan turismo receptivo. Yo te voy a preguntar justamente esto. ¿Qué le hace falta a Pinamar entonces, no? Vos como... Y nosotros en Pinamar lo que necesitamos fundamentalmente es ser competitivos, más allá de la oferta turística en sí, que obviamente tenemos una particularidad y somos un destino turístico. Nosotros necesitamos que Pinamar pueda ser competitivo desde el punto de vista internacional, ¿no es cierto? Entonces, si bien durante prácticamente estos 10 años aproximadamente, 8 o 12 años ya, porque Macri va a cumplir 4, ¿no? Sí. Tuvimos políticas que nos pegaban en los tobillos, o sea, cuando hablo, me refiero a este planteo, es el dólar subsidiado, el dólar barato, la capacidad que tienen ciertos destinos turísticos de financiar la oferta, ¿no es cierto? Todas situaciones que nosotros no hemos podido lograr como argentinos, como pinamarenses, y que prácticamente seguimos en una oferta consuetudinaria, o sea, vieja, en donde acá se paga en efectivo, donde no tenés capacidad de financiación, donde no tenés portales en el exterior que reflejen tu oferta, y fundamentalmente todo lo que es la carga impositiva, todo lo que es la parte de energía y demás, en donde vamos a tener que hacer un trabajo de consenso muy importante, donde vamos a tener que llevar ideas para poder sobrepasar la etapa que viene, ¿no es cierto? Que no va a ser una etapa fácil. Sí. Qué cosa, ¿no? Sí. Realmente... No. Hasta ahora hemos tenido siempre la bendición del cielo y siempre hemos dado una posibilidad, una alternativa. El viraje hicimos el momento justo, digamos, antes de volcar, como quien dice. Claro, o sea, nos mantuvimos, sí, nos fuimos un poco hicimos un semitrompo y seguimos hacia adelante, ¿no? Un poco corregido por la tecnología actual. Pero básicamente creo que nosotros tenemos que volver a nuestros dichos institucionales y de toda la vida, alargar la temporada, ¿no es cierto? Y fundamentalmente tratar de redefinir cuál es la propuesta, porque ya antes decías, bueno, la propuesta es el descanso, la no polución, es la seguridad, ¿no es cierto? Y hoy las cosas cambian. Hoy ya nosotros pasamos a ser una ciudad prácticamente de todo el año en cuanto hace a la gente que vive acá. Tenemos una población estable muchísimo mayor a la que teníamos. Esa población que es muchísimo mayor a la que teníamos necesita de recursos, ¿no es cierto? Prácticamente
yo la subdividiría a Pinamar entre mucha población que necesita servicios per se, ¿no es cierto?, pero solamente la generación de un producto bruto, que es el producto bruto que ingresa a través del turismo, ¿no es cierto? Y fundamentalmente, si nosotros no preservamos y no agigantamos y si no damos elementos o no generamos nuevas ideas para poder hacer que el turismo traiga mayores ingresos, la población que yo tengo de servicio constante y viviendo va a bajar su estándar de vida, ¿no es cierto?, su status quo en tanto en lo económico, en lo cultural y demás. Entonces, ese tipo de situaciones creo que son las que nosotros nos tenemos que abocar a trabajar y a hacer para que la oferta aumente en seguridad, aumente en no contaminantes y, por sobre todas las cosas, adecuar la ciudad a los efectos de la modernidad, ¿no es cierto?, a la salubridad del recurso y cosas por el estilo que están postergadas y que no se han logrado llevar a cabo prácticamente en 30 años que hace que estoy aquí, ¿no? Claudio, gracias por estar con nosotros acompañándonos y bueno, espacio. Seguramente vamos a estar nuevamente convocándote antes de las elecciones para ir viendo ya algunos otros temas más que nos hacen falta los pinamarenses. Bueno, perfecto, gracias. Nosotros nos vamos, nos reencontramos el próximo jueves haciendo esto que es Pinamar News. Que tengan una muy buena jornada.